Lectura del libro del profeta Miqueas. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan. Violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor: estoy planeando contra esa gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor: cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no te olvides de los pobres. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quedas tan lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enrede en las intrigas que ha tramado. Señor, no te olvides de los pobres. El malvado presume de su ambición y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Señor, no te olvides de los pobres. Su boca está llena de engaños y fraudes. Su lengua esconde maldad y opresión. Se agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Señor, no te olvides de los pobres. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti. Tú eres el socorro del huérfano. Señor, no te olvides de los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará. No hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra.
y en Él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer escuchábamos del Evangelio de Mateo esta enseñanza sobre el sábado, el descanso. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y hoy continuamos en el mismo capítulo 12 y nos encontramos con esta posición de los fariseos renuentes, cerrados, pero no solamente esta cerrazón que ignora, sino esta cerrazón que lleva a actuar en contra del otro. Quieren acabar con él. Y la primera lectura nos evoca en el profeta Miqueas esa misma actitud. Hay de aquellos que planean injusticia, que planean maldad durante la noche. Y al despuntar la mañana lo ejecutan porque son gente poderosa. ¿Qué es lo que nos lleva a no aceptar este vínculo con Jesús? Esta verdad ineludible: le perteneces. Solo con Él la vida cobra sentido. ¿Qué es lo que en el fondo nos lleva a querer terminar con Jesús? Y no nos referimos solamente a su persona, sino al vínculo, a la relación, al sentido de pertenencia en Él. Y pensemos cómo el hombre se resiste a estos vínculos de pertenencia e incluso duraderos. Por eso a veces el hombre busca como desenvolverse por sí solo y que le hablen de autonomía, que le hablen de autoafirmación, que le hablen de que él por sí solo tiene la fuerza. Basta que él se proponga. De hecho, se le tiene tanto miedo, tanta resistencia a la inmanencia. Y este es el verdadero milagro. Cercanía, presencia física, trascendencia, presencia de luz. Esto es lo que se da en Jesús. Una cercanía que, si no estamos acostumbrados y si no nos abrimos a esta apertura, si no nos abrimos, a esta disposición de entrar en relación, la presencia se nos hace incómoda. Por eso, no en vano, el Evangelio de Juan desarrolla mucho este verbo: permanezcan. Aprendamos a permanecer en el vínculo. Nos da nos indigesta que nos hablen de este Jesús que se ha hecho hombre,
se nos indigesta tanto de hablar del nombre de Dios, Yahvé. Se nos indigesta de continuar con lo corpóreo. Se nos indigesta que nos hablen de esta cercanía de Jesús. Y se nos facilita más pensar en esta autonomía donde a lo mejor Él ya trasciende y a nosotros nos deja el poder por sí solos. Él trasciende y nosotros nos deja esa capacidad autónoma que nos hace independientes unos de otros. ¿Por qué queremos acabar con Jesús y la relación con Él? Porque como poderosos se nos antoja más la autonomía, la independencia, la no relación, el no vínculo, ni mucho menos la parte inmanente, es decir, lo material, lo que nos une unos con otros. No podemos trascenderlo y entonces yo tener mi fuerza propia, autónoma. No podemos trascender eso y ya, yo aquí solo me esfuerzo. Y quieren acabar con Jesús. Bien. Jesús en este sentido les dirá a todos los que son sujetos de sus milagros, les dice enérgicamente que no lo publiquen, porque se tiene que cumplir un proyecto en él, tomado del profeta Isaías, de los cánticos del siervo. Viene la razón por la cual Dios ha designado que las cosas se den así. Claro, los poderosos no toleran. Los que buscan la autonomía, la independencia, el individualismo, los que buscan la autoafirmación por sí mismos, les indigesta. No quieren a Jesús así. Tú devuélveme mi poder y ahí nos vemos, Jesús. Tú devuélveme mi seguridad en mí mismo y ahí te ves, Jesús. Tú devuélveme la fuerza en mí mismo y gracias, pero ahí te dejo, Jesús. Ustedes me buscan porque les di de comer, pero no quieren el vínculo conmigo. Hace esta distinción en el capítulo 6 de Juan. Bien, ¿qué es lo que se tiene que ir dando en la persona de Jesús? Que no es cualquier hombre superdotado, que no es nada más un hombre iluminado, es Dios mismo, el Hijo de Dios que se ha hecho carne, eso que nos indigesta, ¿verdad? ¿Cómo que se hace uno de nosotros? ¿No conviene mejor que esté en la luz y que a nosotros nos dé ese poder y ya? No, viene a caminar con nosotros. Y entonces viene este hermoso cántico del siervo, una parte. Miren a mi siervo, ya está el sentido de pertenencia, es mío. Es Yahvé que habla al pueblo. Es Yahvé, es Dios, es el Padre que se dirige a su Hijo, a Jesús. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido. La elección, la elección siempre supone esta apropiación. Otra vez este sentido de pertenencia, Dios, ¿verdad?, que se apropia del Hijo, pero al mismo tiempo lo dona. En quien me complazco, en Él he puesto mi espíritu. Y vienen estas acciones que van a ir revelando la característica de este Dios tan cercano y trascendente. No es el Dios que viene, te da todo el poder que necesitas y se va. No. Es el Dios que viene y a través de su Hijo permanecerá cerca de ti, pero trascendiendo la realidad que vives, dimensionándola, profundizándola.
Y entonces aparece: en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. La justicia de Dios, que es no darle a cada quien lo que merece, sino lo que necesita para ser rescatado. Claro, los poderosos toman distancia de esta justicia, no la quieren y tiene sus consecuencias, como en el libro del profeta Miqueas. Si tú te separas de esta justicia de Dios que te hace sentirte perteneciente a Él, si tú te apartas de esta justicia, cuando se reparta la tierra, no les tocará nada. Esa es la sentencia. En Miqueas, la primera lectura que hoy leímos. Claro que hay consecuencias si te separas de Jesús. Si te separas de este siervo a quien Dios sostiene y envía su Espíritu, porque Él hace brillar la justicia en las naciones, la justicia de Dios. Recuerden que la frase en el Sermón de la Montaña es esta: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, estamos hablando de la justicia de Dios, que es mayor. La justicia de los fariseos se queda en de te portas bien, te portas mal, te condenas, te salvas, una palomita, un tache, ¿verdad? Sí, dependiendo cómo te portes. Si su justicia no es mayor. Y aquí viene la justicia del Hijo del Hombre, la justicia de Dios. Y vienen estas características propias de la justicia. No gritará, ni clamará, ni impondrá su voz a la fuerza. Eso es hermoso. No es una justicia que tiene su fuerza solamente en dictaminar. Tu malo, tu bueno. No, es una justicia que empieza por la serenidad, que empieza por la paz y además no se impone en el grito. Y vienen dos características que hablan de esta justicia de Dios. No romperá la caña resquebrajada. No te va a triturar en tus debilidades. No te va a triturar, no va a terminar por romperte porque pues no creces, mira, toda la vida has sido así, tienes tus defectos, nunca das una, nomás no vas a crecer, no te va a resquebrajar, no te va a romper. Los poderosos, cuando ven que no funcionas, te rompen. Las sociedades, los poderosos, cuando ven que no funcionas, te exterminan. Distinta a la justicia, ¿verdad? Pues para eso se necesita la cercanía de Jesús. Que no te indigeste saber que Jesús está cerca de ti. Que no te indigeste comulgar y acercarte al cuerpo real y a la sangre real, a la presencia real de Jesús. Nos gustaría más que nos hablaran de su trascendencia y allá. Y además nos dejó ese poder para poder llegar y ser trascendentes. No, hay que caminar. Y Jesús camina en medio de tu fragilidad. No ostentes pensar, ¿verdad? No puedes caminar erguido pensando que no tienes fragilidad. Como Dios ya te dio todo el poder, como ya puedes trascender las cosas, como ya entiendes todo, como ya te sentiste perdonado una ocasión, ya entendiste la vida. No, se necesita la cercanía constante de Jesús, que no te rompe cuando tú te caes, que no te rompe cuando tú percibes una fragilidad, una deformación en ti, no te rompe. Y viene la otra imagen: ni apagará la mecha que aún humea. Débil, decepcionado a lo mejor de tu caminar, das una y otra y caes otra vez y das pasos y te vuelves a caer, te desalientas. Jesús no te va a apagar.
sin duda te va a elevar, sin duda te encenderá de nuevo. ¿Cuántas veces no buscamos crecer, avanzar y nos damos cuenta que tenemos los mismos defectos de hace años? Claro, con distintas personas, pero tenemos los mismos defectos, las mismas tendencias nocivas, nos cansamos, pareciera que hasta podemos afirmar y decir, ya, hasta ahí, finalmente soy así. Pero Jesús no apagará la mecha que aún humea. Y otra vez vuelve a aparecer, hasta que triunfe la justicia, es decir, hasta que triunfe la salvación de Dios en ti. Vean, otra vez aparece, ¿verdad? ¿A poco eso no nos hace descansar? La cercanía de Jesús, su cercanía, donde no te apaga, donde no te fractura, donde no termina por romperte, como no serviste, termina rompiéndote. No, estará ahí hasta que la salvación, es decir, la justicia de Dios, que es expresada en la salvación, se haga realidad en medio de tu debilidad, en medio de tu pecado. Claro, los poderosos no queremos más bien nuestra autonomía. Claro, los poderosos diremos, no, yo puedo solo, ¿no? Basta que yo lo reflexione y vea qué es el bien y qué es el mal, y yo con una fuerza que yo pueda proveerme, lo lograré. No nos engañemos, necesitamos de esta inmanencia, de esta cercanía de Jesús caminando contigo. El siervo, a quien Dios sostiene, hará brillar la salvación en medio de tu resquebrajamiento, en medio de tu desaliento o de tu mecha que todavía humea, pero sin intensidad. Jesús no te dejará apagar, Jesús no te romperá, porque su justicia consiste en salvarte. Pues vamos a pedir al Señor que no nos dé miedo, que no se nos haga como vana su cercanía. Aceptemos su nombre, aceptemos su rostro, aceptemos su presencia real, y entonces su justicia nos trascenderá, nos llevará a la luz solamente por Él. Esa es nuestra oración. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos enfermos que sienten su vida frágil, su interior también confundido en la incertidumbre, en el miedo. Tú, que eres aquel que no resquebraja la caña y que no apaga la mecha que aún humea, asístelos, cuídalos, defiéndelos, protégelos en medio de sus enfermedades, para que sintiendo tu fuerza, tu presencia cercana, tu rostro, puedan contemplar tu justicia, tu acción justa que es la salvación. Y si es tu voluntad, les devuelvas una pronta recuperación. Oremos. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que trabajan en los hospitales, cuídalos, protégelos. Manifiéstate en ellos para que en medio del dolor, de la debilidad, sea viendo la debilidad de sus hermanos, viendo también su propia debilidad y desfallecimiento,
sientan tu presencia, Señor, en medio del trabajo hospitalario. Para que te manifiestes en ellos. Revélate, manifiéstate en ellos y descubran esta justicia de salvación que derramas en cada hombre, aún en medio de la fragilidad, aún en medio del dolor, y que ellos tomen fuerza a partir de esta promesa de salvación. Oremos. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos difuntos, para que, habiendo participado de tu muerte, gocen ya de esta justicia tuya. Y ellos, experimentando tu salvación, descansen en paz, saboreando tu misericordia, tu amor para con ellos. Oremos.